El mundo necesita de mentes activas, creativas, que puedan crear vida, no destruirla. Una premisa quizás que no mucho tenga que ver, pero creo yo que realmente sí tiene todo que ver, porque cada uno de nosotros somos un mundo de ideas, de conceptos, de intenciones, y en muchas ocasiones, como todo en la vida, nos vemos limitados simple y llanamente por el alcance limitado que podamos poseer para aportar nuestras ideas al mundo. Es así como entonces entra Mega Man Maker, quien nos brinda todas las herramientas necesarias para poder realizar un nivel de Mega Man. Sí, pero en donde el único límite es nuestra imaginación. Gracias a esto, muchas personas pueden compartir sus niveles y otros tantos los pueden disfrutar. Un concepto en esencia fabuloso para jugar, convivir y conocer amistades. Es un proyecto que ya lleva mucho tiempo entre nosotros y que se ha ganado el cariño y el respeto de la comunidad. Aquí, en Pulsa Start, nos encargamos de traer las primicias y las updates de varios fangames, entre ello entrevistas, por lo que el staff Start hemos realizado una A-Breaking Programs, líder de Mega Man Maker. Si te gusta esta clase de contenido y te gusta estar al tanto de los distintos proyectos o temas que giran en torno a Mega Man, puedes suscribirte, dejar tu like, etc. También dejaremos en la descripción un compilado de preguntas que le realizamos a Breaking Programs, que por motivos de confidencialidad no nos pudo responder. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo conociste la franquicia Mega Man? Descubrí a Mega Man por primera vez cuando se anunció para Smash 4. Escuché a la gente decir que les encantaban sus juegos, así que decidí probarlos por mí mismo. El resto es historia. ¿De dónde surgió la idea o el concepto para la creación del proyecto Mega Man Maker? Antes de Mega Man Maker, creé un marco de trabajo llamado Mega Engine para ayudar a la gente a crear sus propios juegos de Mega Man más fácilmente. Este marco de trabajo también se utilizó para crear Mega Man Maker. Para llevar esto al siguiente nivel, quería hacer algo que permitiera a la gente crear contenido de Mega Man sin requerir ningún conocimiento de programación. Me di cuenta de que Nintendo había hecho eso con Super Mario Maker y pensé que también encajaría bien con Mega Man. Antes de desarrollar Mega Man Maker, ¿ya habías trabajado en otros fangames o participado en la creación de algunos niveles de la saga de fangames Make a Good Mega Man Level? Antes de Mega Man Maker, hice varios fangames de Mario, así como algunos juegos indie. Participé en el primer concurso de MAGMML con el Level Research Facility, lo que definitivamente contribuyó a mi interés en el desarrollo de juegos de fans de Mega Man. ¿Cómo describirías la experiencia de trabajar en el proyecto Mega Man Maker? ¿Y qué crees que has aprendido en estos años gracias a él? Ha sido estresante a veces, pero en general ha sido muy divertido y gratificante. He aprendido muchas cosas que conlleva un gran proyecto como Mega Man Maker, como la coordinación del equipo, la planificación y la gestión de la comunidad. ¿Cómo aprendiste a realizar todo lo que has aportado a la creación de Mega Man Maker? Soy un desarrollador de juegos autodidacta, lo que significa que me llevó años de ensayo y error antes de adquirir las habilidades necesarias para hacer un juego de esta escala. No recomendaría hacer lo que yo hice, sino seguir tutoriales o guías adecuadas y empezar con algo pequeño antes de pasar a proyectos más ambiciosos. ¿Cuál es tu juego favorito de la saga clásica y por qué? Mega Man 11, en mi opinión, es el juego más pulido de la serie clásica. Mega Man se controla mejor que nunca. Todas las armas especiales son útiles y los combates contra los jefes son geniales. Solo me gustaría que hubiera un par de fases de fortaleza más. ¿Quiénes son los miembros de tu equipo de desarrollo? No puedo hacer una lista razonable de todos ellos, pero hay un resumen bastante bueno en la página web del juego. Sé que puede ser demasiado pronto para preguntar esto, pero ¿hay actualmente planes o la base de algunas ideas para una futura versión de Mega Man Maker? Y si es así, ¿cuáles serían esos planes?
No solemos planificar una actualización antes de que comience el desarrollo, así que no sé qué se añadirá en el futuro. Incluso si lo supiera, lo mantendría en secreto. ¿Cuál fue tu reacción al ver que tras el lanzamiento de la primera versión de Mega Man Maker, el proyecto fue muy bien recibido por la comunidad, generando una base de fans fieles? Siempre es genial ver que tu trabajo es bien recibido. Estoy agradecido de que el juego tenga una comunidad tan dedicada. ¿Qué tan difícil ha sido adaptar los elementos de Mega Man 7, 8, Bass y 11 a Mega Man Maker? Remakear juegos siempre es difícil. Hay más diferencias entre los juegos de NES y estos títulos posteriores que solamente los gráficos, así que hay mucho que hacer para que funcionen bien en un entorno de 8 bits. Dicho esto, siempre es un reto divertido de afrontar. ¿De dónde surgió la idea de implementar contenido de los 5 juegos de Mega Man de Game Boy en la versión 1.8? ¿Y se añadirá más contenido de estos 5 juegos en futuras versiones? Era simplemente una cuestión de mirar los juegos que aún no están representados en Mega Man Maker. Los juegos de Game Boy eran candidatos obvios. No puedo decir si se añadirá más contenido de Game Boy en el futuro. Personalmente, de las 8 versiones principales de Mega Man Maker que existen hasta ahora, ¿cuál consideras que ha sido la más divertida o entretenida de desarrollar? Es una pregunta difícil. Puede que esto cuente como una trampa, pero diría que la versión 1.0 fue la más divertida de desarrollar. Aunque el juego era mucho más tosco por aquel entonces, fue muy divertido mostrar el proyecto al público por primera vez. Revisando tu canal oficial de YouTube hemos encontrado un gameplay de un juego indie con mecánicas similares al cancelado de Mega Man titulado Environ. Sabemos que en el mismo video del gameplay explica las razones por las que Environ fue cancelado, pero ¿podrías darnos una pequeña explicación más resumida sobre el motivo de su cancelación para los usuarios que están viendo este video? Asimismo, ¿has considerado implementar una pequeña referencia, cameo u homenaje a lo que fue Environ en una futura actualización de Mega Man Maker, como algunos enemigos básicos en ese proyecto en Maker, o añadir al protagonista de este proyecto como personaje jugable? Estaba bastante contento con el rumbo de Environ, pero a lo largo del desarrollo aprendí que no disfrutaba tanto haciendo juegos indie como haciendo juegos para fans. Por esa razón cancelé el juego en favor de Mega Man Maker, una decisión de la que no me arrepiento en absoluto. Yo no contaría con que Environ llegara a Mega Man Maker, pero quién sabe. Hipotéticamente hablando, si en el futuro Capcom anunciara oficialmente el desarrollo de un Mega Man 12, ¿se implementarán algunos elementos de esta 12ª entrega de la saga clásica en una futura actualización de Mega Man Maker? Probablemente, pero no puedo asegurarlo. El enemigo básico llamado Pointman, introducido en Mega Man 10, podría considerarse la mascota oficial o semi-oficial del proyecto Mega Man Maker. Lo pregunto porque en los trailers de las últimas versiones hemos visto que los Pointman han tenido cierta relevancia o presencia en las animaciones de estos trailers. Sí, un enemigo del cursor encaja muy bien para un creador de niveles. Nos aseguramos de darle mucho amor presentándolo en nuestros trailers, dándole variaciones de color especiales en el juego y convirtiéndolo en el cursor del ratón por defecto. Hemos visto que el juego tiene la banda sonora de batalla de Bass. ¿Planeas en algún futuro añadir personajes como Protoman o Bass como jefes? Protoman y Bass como jefes son una característica desconfirmada, lo que significa que no la añadiremos. Para ver la lista completa de características desconfirmadas, puedes consultar los mensajes fijados en el canal Feedback Suggestions en nuestro servidor de Discord. Es un poco evidente que la jugabilidad de rol está fuertemente inspirada en Zero de Mega Man X. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Queríamos un personaje centrado en el combate cuerpo a cuerpo, ya que los otros 3 estaban basados en proyectiles. Capcom prácticamente perfeccionó este arquetipo con Zero, así que sabíamos en qué teníamos que inspirarnos. En referencia a Make a God Mega Man Level, en el episodio 0, hay una referencia a Mega Maker, en cierto modo en el nivel Cursor Corruption. ¿Lo conocías? ¿Y qué te parece? He jugado el nivel.
es divertido. No sé si es una referencia a Mega Man Maker, estaría bien si lo es, pero puede que solo sea un homenaje al enemigo de Point Man. Si tuvieras en mente añadir un personaje de otra serie de Mega Man, ¿quién sería y por qué? Probablemente Bile, en la forma en que apareció en Mega Man Maverick Hunter X. Dicho esto, no vamos a añadir contenido de Mega Man X, por lo que esto lamentablemente no sucederá. Hemos visto que los fans han creado un mod de Mega Man Maker que añade a X y Zero al juego. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Has pensado en añadir a X o a Zero como cameo de forma oficial? Es genial. Me encantan los mods que cambian la jugabilidad de forma tan drástica. Dado que el contenido de Mega Man X está desconfirmado, me entristece decir que X y Zero no estarán en el juego en sí. ¿Tienes pensado añadir otro tipo de apartado gráfico dentro del juego? Como en Mario Maker, que se puede decidir entre diferentes juegos, aunque siendo en este caso, para Mega Man Maker, las entregas del NES o el SNES. Otros estilos de arte son una característica desconfirmada. De nuevo, puedes ir a Feedback Suggestions en nuestro server para una lista completa de características desconfirmadas. ¿Y has pensado en crear tu propia historia interna para Mega Man Maker? No lo he hecho, pero es una idea interesante. ¿De dónde salió la idea o el concepto de Mega Man Maker? De que si creamos un escenario sin agua y colocamos algún jefe de tipo acuático como Bubble Man o Splash Woman, que tienen movimientos que dependen de estar en un entorno cubierto de agua para poder atacar y moverse. Al ser colocados en un entorno sin agua, estos no podrán hacer nada, siendo fáciles de derrotar y mostrarán una animación en la que están frustrados o enfadados. Todo empezó con Bubble Man, que solo aparecía bajo el agua en Mega Man 2. En un creador de niveles, la gente puede colocarlo en tierra, así que necesitábamos encontrar una forma de hacerlo funcionar fuera del agua. Y Claire, uno de nuestros spriters y probadores de la versión beta, creó sprites de Bubble Man llorando, que eran demasiado divertidos para no usarlos. Desde entonces, hemos continuado con esta tradición, ya que las interacciones fuera del agua han sido muy bien recibidas por la comunidad. ¿Quién fue el artista de pixel art que creó los sprites de Blastman y Bonesman de Mega Man 11 que vimos en esta entrega? Los sprites de Blastman fueron creados por Smith Kalkan y los de Bonesman por LF222 y Fake Virus. ¿Qué te parece el diseño de niveles que ha tenido las últimas 3 entregas oficiales de la saga clásica, Mega Man 9, 10 y 11? ¿Crees que los equipos de Inti Creates y el nuevo equipo de Capcom formado por Kazuhiro Tsuchiya y Koji Oda han hecho un buen trabajo estudiando y puliendo al máximo las físicas de estos últimos títulos más modernos para hacerlas lo más fieles posible a las de los primeros juegos originales? El diseño de niveles de Mega Man 9 era, en general, genial, pero excesivamente castigado en ocasiones. El diseño de niveles de Mega Man 10 era sólido, pero también olvidable. Creo que en Mega Man 11 han conseguido un buen equilibrio. La música añadida en la nueva actualización fue hecha para encajar con 8 bits. ¿Quién hizo este trabajo y cómo? Nuestros compositores, Safi y Bell, Alumox y Sofía, 40 Nix y Gamer from the Web utilizaron un software llamado FamiTracker para crear versiones de estas pistas que pudieran reproducirse en una NES real. Dato curioso, Mega Man Maker utiliza el formato de sonido NSF, que es el mismo que utilizaban los juegos de NES en su día. ¿Qué te parece la idea de hacer colaboraciones con otros reconocidos fangames de la comunidad Mega Man para incluir elementos de estos títulos como Robot Masters, enemigos básicos, temas musicales, armas especiales, etc. para esta entrega? Me gusta la idea, pero no sé si llegará a suceder, solo el tiempo lo dirá. ¿Quiénes son los artistas que han participado para los carteles promocionales de las 8 versiones de Mega Man Maker que existen hasta ahora? Gaemon, Sedicon, Behemotive, Alexander, Damen y Big Master crearon las ilustraciones de muchos de nuestros trailers. ¿De dónde surgió la idea de implementar las armas especiales Cameo, que no están basadas en Robot Masters, sino en personajes de otras franquicias de videojuegos? No creo que haya salido
de ningún sitio en particular. Simplemente quería ver cómo funcionaría Shine en un juego de Mega Man, y las otras armas del cameo siguieron esa tendencia. ¿Por qué se eliminó a Gemini Man de Mega Man Maker desde la versión 1.1 del juego? ¿Hay alguna posibilidad de que este personaje vuelva a Maker en el futuro? Fue eliminado porque su IA no funcionaba bien con los diseños de las arenas de los jefes no estándar. Quizás vuelva a aparecer, no estoy seguro. ¿Han pensado tú y tu equipo en hacer concursos para ver qué Robot Masters, mini bosses y enemigos básicos de los 11 juegos principales del número les gustaría ver implementados en futuras versiones de Mega Man Maker? Ya lo hicimos. Durante el desarrollo de la versión 1.7, organizamos un concurso en el que la gente podía votar por un enemigo y un arma especial que querían ver en el juego. Yo no estaba a cargo de la 1.8 y no estoy seguro de por qué no se hicieron durante el desarrollo de esta actualización. Espero que vuelvan en el futuro, personalmente. ¿Podrías decir algunas palabras a la gente que todavía no pertenecen al servidor de Discord para animarlos a unirse? ¿Qué podemos encontrar allí? El servidor de Discord está lleno de creadores de niveles dedicados que muestran sus niveles, dan su opinión sobre los niveles de otras personas y discuten sobre todo tipo de cosas del juego. También es un lugar agradable para pasar el rato. Si juegas Mega Man Maker y quieres compartir tu nivel con los demás o ver lo que otros han creado, nuestro servidor de Discord es un gran lugar para ello. Por último, ¿hay algunas palabras que quieras dedicar a los espectadores de este video? Al equipo de Pulse Start, gracias por realizarme esta entrevista, ha sido un honor. Y a los espectadores, suscríbanse a su canal.